Dale. Ya está grabando igual, ¿no? Sí, está grabando, está ahí arriba grabando. Bueno, Pascual, el doctor Pascual Valdés hoy nos acompaña en este curso de emergencias y urgencias en COVID. Pascual, te agradecemos enormemente la participación en esta actividad y te damos paso a un tema tan importante como son los aspectos éticos en el manejo de la pandemia. Bueno, gracias Adolfo. Vamos a hablar entonces de las guías éticas para la asignación de recursos críticos en esta pandemia que estamos viviendo. Y vamos a hacer un poco de historia allá cuando empezó esto, marzo, abril del año pasado, y que todo empezó allá por Europa. Vean lo que decían los periódicos. Acá hay un periódico en Barcelona de abril que decía que recomendaban no poner respirador a los pacientes de más de 80 años. Acá en la nota hablaba que inclusive a partir de los 75 si había patologías crónicas. En Madrid, en las terapias intensivas, empezaban a discriminar por edad. Esta noticia, Italia deja morir a los mayores de 80 años. Después pasó unos días y ya bajaron un poco y hablaban de 70 años que mueren en planta por falta de cama en terapia intensiva. En marzo en Italia hablaban de vuelta de los 80 años. Hasta que aparece algo quizás con un poco más de criterio en Suiza, quién será curado y quién no, y también en marzo, ¿no? Y hablaban, vean esto, vean este criterio de selección de este periódico. Un hombre de 70 años con buena chance de sobrevida, con la terapia intensiva, debería ser conectado a un respirador. En cambio, una madre de 27 años, siempre dice una mujer joven, que tiene hijos y que qué sé yo, ¿no? Con un mal pronóstico a corto plazo no debería ser conectada. Entonces acá ya dejamos de lado el tema de la edad para empezar a hablar de algún criterio de selección del paciente, ¿no? Y después uno dice, bueno, ¿a quién salvar? Uno dice salvar, no es que salvamos, pero ¿a quién le vamos a dar el último recurso? Consideramos que el último recurso es la cama de terapia intensiva con su respirador, con sus médicos y con sus enfermeros. ¿Y a quién dárselo? Entonces vean esta situación. Supongamos una cama y llegan juntos un varón de 80 años sin comorbilidades y otro de 50 con varias comorbilidades. Llegan simultáneamente un reconocido deportista y una persona en situación de calle, un terapista y un preso. Entonces, la pregunta es adecuado tener en cuenta valores como la solidaridad, el compromiso social, ser cuidadoso de sí mismo y ser cuidadoso de terceros, porque uno está viendo, bueno, las fiestas clandestinas y todo eso, ¿no? Y la persona que viene del exterior con la variable delta, que después se daba cuenta, después se enteró que era la delta, y a partir de esa persona un montón de gente aislada. Bueno, desde la Sociedad Argentina de Medicina, ya a principios del año pasado empezamos a armar un grupo con varios actores relevantes en sus opiniones sobre la cuestión ética, y armamos y publicamos estas guías éticas para la atención durante la pandemia respecto a lo que es asignación de recursos críticos, ¿no? Acá, bueno, están marcados los autores de SAM. Esto se publicó en la revista Medicina. Estas son todas las sociedades que fueron convocadas. Están sociedades clínicas, intensivistas, emergentólogos, paliativistas, eticistas, gente de la reanimación cardiopulmonar. Todos opinaron y entre todos sacamos estas guías. Sabemos, para hablar de asignación de recursos, que si no hubiera epidemia, sí tendríamos una cantidad de recursos que serían suficientes, pero ante esta cuestión masiva, estos recursos no alcanzan. Ahora, esta epidemia va teniendo distintos grados de intensidad. Entonces, sabemos que el punto crítico
o uno de los puntos más críticos, la cama de terapia intensiva respecto a la mortalidad. Sabemos que la mortalidad por el COVID es del 1.7%, distintos estudios en distintos países, con más testeo, con menos testeo, bueno, entre 1.7 y 2% sería aproximadamente. Sabemos que cuando se satura el sistema, entendiendo que se satura no hay más cama de terapia intensiva, la mortalidad va a aumentar en forma exponencial. Y aunque se detenga el número de casos en la comunidad que se vayan duplicando, esto va a seguir creciendo mientras haya ausencia de camas en terapia. Entonces, el exceso de mortalidad a priori sería porque faltan camas en terapia intensiva, el exceso de mortalidad. Entonces, por más que las medidas de aislamiento aplanen la curva, es importante que se planifiquen bien las camas de terapia intensiva. Y a partir de que evolucione la mortalidad en la pandemia, hay que calcular que cada 3 camas que falten, cada 3 camas rechazadas, una persona va a morir adicionalmente a las que hubiera muerto por el virus. O sea, el virus mata, pero si faltan 3 camas de terapia, muere uno más allá de la mortalidad propia del virus. Bueno, nosotros para tomar decisiones tenemos que tener una proporcionalidad y tenemos que considerar algunos factores para esa proporcionalidad. Sabemos que las medidas que uno toma en cualquier ámbito, en la sala de internación, en la terapia intermedia, en clínica médica, en terapia intensiva, en departamento de urgencias, tiene que ser cada decisión acorde a la proporcionalidad terapéutica. Y para eso tenemos factores objetivos y subjetivos. Los objetivos son las decisiones médicas que uno puede tomar en base a escalas pronósticas, cuadro clínico, etc., ¿no? Ahora los subjetivos son ya más de la persona. Cada paciente junto con su familia valora la intervención propuesta por el equipo de salud. Ahora, ¿cuándo tenemos que hacer esta racionalización? Bueno, en realidad siempre. Esto no es que en pandemia, siempre el equipo médico da su opinión y la familia acepta o rechaza, ¿no? Pero en este tema de cuando todos quisieran acceder al recurso crítico, sabemos que aplicar estos criterios solamente se va a justificar después que se haya hecho todo el esfuerzo para proveer el recurso. O sea, esto implica, yo no tengo cama de terapia, pero voy a intentar derivarlo a otro efector que sí las tenga, ¿no? O sea, recién ahí, cuando falle el intento de derivación, ahí puedo pensar en la racionalización. Ahora, todos estos criterios de asignación tienen que ver con consideraciones bioéticas, que tienen que ver a su vez con los derechos humanos, con el valor de la dignidad de la persona y con principios y valores que tienen que ver con lo que es la solidaridad, la justicia y la equidad. Y toda guía que tenga que ver con asignación de recursos críticos tiene que tener una política pública, o sea, no puede ser algo que esté escondido en el escritorio del terapista de guardia o del emergentólogo de guardia. Tiene que ser público y transparente en su ejecución. Y entonces tenemos como un principal criterio para asignación la transparencia. Y sabemos que en épocas de desastre habitualmente hay disparidad de intereses, siempre hay conflictos de intereses. Fuera de época de pandemia tenemos todos los días, ¿no? Pero en la pandemia esto puede exacerbarse. De hecho que, bueno, noticias de todos los días dicen cuántos se han hecho millonarios con el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay hegemonías habituales que en época de pandemia y de diferencias socioeconómicas y de países ricos y países pobres, o al interior de los países pobres, porque esto no es rico, no es un tema de países, sino que al interior de cada país también hay marcadas diferencias. De hecho, que se dice que las personas más ricas del mundo viven en los países más pobres del mundo, ¿no? Entonces, esto de la mercantilización de la salud, la falta de escrúpulos, la corrupción, está, digamos, potencialmente para explotar en esta situación, ¿no? Entonces, cualquier situación sanitaria que uno trate de hacer, tiene que tener la estrategia de base de solidaridad, de la participación y de la democracia.
Entonces, la solidaridad es un principio rector de lo que es la salud colectiva o salud comunitaria, ¿no? Tenemos que lograr que se genere una contención frente a la desigualdad, frente a la discriminación social, y sabemos que en la pandemia, en especial, esto de la solidaridad cobra un significado especial fuera de las épocas no pandémicas, porque, ¿qué pasa? Normalmente hay fragilidades, hay inequidades, hay vulnerabilidades y hay estigmas. Y todo esto en una pandemia empeora, se acrecienta. De hecho que cuando el año pasado el Ministerio de Salud convocó a un grupo de expertos para conformar un comité de ética frente al COVID, el primer documento que salió es definir las poblaciones y las situaciones vulnerables. Y se encontró que si bien todos estamos expuestos al COVID, esta situación puede ser peor en niños, niñas y adolescentes, personas, adultos mayores en sus casas, adultos mayores en los geriátricos, los que sufren enfermedades crónicas no transmisibles, se afectan los derechos sexuales y reproductivos, las personas privadas de libertad, las minorías sexuales, pueblos originarios, barrios carenciados, quienes sufren violencia de género, los que tienen problemas de salud mental, pobres e indigentes, los que están en primer nivel de atención, y acá falta, no es una omisión, porque en ese momento no se nombró, pero después se agregó el tema de los discapacitados. Estas son todas las personas o todas las situaciones de vulnerabilidad durante la pandemia. No pensemos que la ética en la pandemia es solamente el último respirador. Esto se ve en el día a día en la calle, en los barrios. Entonces, cuando tengo que tomar una decisión, tengo que resolver un dilema. Entonces, tengo que pensar cuál es la elección moralmente relevante. Eso implica la menor tensión entre lo que es valores, principios y derechos en juego. Porque va a haber valores para un lado y para el otro, principios para un lado y para el otro, y derechos para un lado y para el otro, ¿no? O sea, yo tomo una decisión pensando en que protejo un valor, pero inevitablemente en este juego de la balanza, otro valor se va a ver perjudicado. Entonces uno tiene que usar la balanza ahí, ¿no? Entonces, cuando consideramos la justicia, para hacer el triage tenemos que considerar que haremos de una discriminación positiva, o sea, a quienes me voy a beneficiar, o sea, por arriba de la media, a quién voy a beneficiar, y una negativa, por debajo de la media, a quién voy, entre comillas, a perjudicar, o quién puede estar perjudicado. Entonces, dentro de la positiva, se considera beneficiar, o sea, si hubiera que elegir un recurso crítico, a los niños, a los adolescentes y a las personas gestantes. Y se generó una gran controversia sobre si el personal esencial sería alguien que tendría que tener prioridad sobre otra persona. Esto en algunos países está dentro de las prioridades, en otros no. Y después tener en cuenta esto de la discriminación negativa, porque cuando una elección de un recurso se basa en la anulación de un derecho, acá hay que tener en cuenta esta situación. Lo más común que se vio en Europa es que, bueno, faltaban respiradores, faltaban camas de terapia, etc. Entonces ahí dijeron, bueno, los viejos no van a terapia. O sea que ahí, por una cuestión de lo que uno llama edadismo, se eliminó la posibilidad de que una persona más de 70 o de 75 o de 80, independiente de cualquier otra valoración funcional, no vaya a terapia. Entonces ese sería un ejemplo de discriminación negativa. Los criterios de justicia se dividen en neutrales y no neutrales. Los neutrales no requieren información previa, esto es, llego primero y me atiendo yo, esto va a generar inequidades, y después están los no neutrales. Y los que se difundieron más al principio fueron la edad, que es algo más injusto, y el pronóstico, que es algo más justo. Tener en cuenta que también que como la pandemia va cambiando, esto también va a influir en la aplicación de los distintos criterios, porque al inicio uno puede tener estrategias neutrales. No hay problema que al inicio, cuando las camas sobran, se atienda primero el que llegue. Después, a medida que avanza la pandemia, se atenderán los sintomáticos. Y en la avanzada es la atención exclusiva de los enfermos críticos recuperables. Esto, ojo, lo estamos hablando desde lo hipotético. La realidad es que en nuestro país el año pasado, en el peor momento, las camas estuvieron ahí en el 90-95%. Es verdad que en algunos lugares del país sí faltó,
pero no fue algo masivo, no es que en todos lados había que dejar gente fuera de la terapia intensiva. Sí pudo haber pasado en algunos lugares, de hecho pasó, con mayor o con menor difusión, pero no fue algo muy, muy masivo. O sea, esto es muy, digamos, hipotético de literatura, es experiencia de otros lugares, pero nosotros, por suerte, masivamente esto no nos ha pasado. Después, otra cosa que también entra en tensión es lo que es la utilidad y lo que es la equidad. Porque si nosotros usamos criterios de utilidad, vamos a querer maximizar los beneficios. Pero si usamos la equidad, las asignaciones se van a basar en la justicia distributiva. Y después otro concepto en tensión es lo individual versus lo colectivo. Ten en cuenta que en la pandemia hay readecuación de los criterios de asignación habituales, y a veces el beneficio personal o individual tiene que ceder frente al colectivo y el bienestar comunitario, ¿no? Bueno, ejemplo que tenemos, el aislamiento, la libertad de yo quiero salir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la asignación de recursos estaría dirigida al propósito de salvar la mayor cantidad posible de vidas y al mismo tiempo optimizar la calidad de vida de aquellos que van a sobrevivir. O sea, hay cantidad con calidad. Ahora, cuando no tengo ARM, entonces, en esa institución uno tiene que tener una escala. Bueno, si no tengo ARM, ¿qué es lo que viene abajo? Entonces, la idea es el recurso más alto está faltando, ¿cuál es el escalón inmediatamente inferior para el cual se le puede otorgar a esa persona? Bueno, en muchos casos fue el oxígeno, en algunos casos podrá ser la ventilación no invasiva, podrá ser la cánula de alto flujo. Bueno, eso es política de cada institución. El tema es que no es que si falta RM va directamente a cuidados paliativos, por poner un ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que mirar los criterios de ventilación mecánica e ingreso a terapia intensiva de lo que es la ética. Los criterios de admisión tienen que ser, como vimos antes, claros, transparentes, preestablecidos y de acceso público. Lo tiene que conocer toda la gente. Toda la gente tiene que saber que fulanito, si tiene estos criterios y no tiene estos otros, puede ir a terapia, por ejemplo. Los objetivos tienen que ser, los criterios tienen que ser objetivos, técnicos, neutrales. Neutrales significa, en este caso, no subjetivo u objetivo, y verificables, con escalas de funcionalidad, escalas de pronóstico, escalas de gravedad, y tener en cuenta que no tenemos que utilizar la discapacidad y la edad en forma aislada. Acá tenemos Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, o sea, ni por viejo, ni por discapacitado se le tiene que quitar el recurso de la última cama, digamos, ¿no? A su vez también considerar los deseos previos, las órdenes no reanimar, las directivas anticipadas, etc. Y ten en cuenta que si bien estamos con el tema de COVID, no todo es COVID. Y para esto también, estos criterios también van para los pacientes que tienen falla cardíaca, tienen traumas, son posoperatorios sépticos, etc. Esto no es solo para el COVID, ¿no? Y el ejemplo lo tenemos actualmente, donde en este momento al menos la cantidad de camas por COVID en general está disminuyendo y estamos llenos de patologías no COVID en esta instancia. Cuando la asignación tiene que ser aleatoria, cuando dos personas para una cama son exactamente iguales en lo que es la misma clínica, la misma gravedad, el mismo pronóstico. Ahí, en ese empate, hay que hacer una asignación aleatoria, ¿no? Pero más allá de estas pautas generales publicadas, tenemos que tener normativas de la institución. Nosotros estamos acostumbrados a hospitales donde el servicio de emergencia, las papas le queman y lo quieren sacar, los servicios de clínica, el paciente está un poquitito, tose un poquitito fuerte y ahí tiene que pasar a terapia, y unas terapias intensivas donde antes de saber qué tiene el paciente, te frenan en la puerta. Estamos muy acostumbrados en nuestras instituciones.
esta pandemia y esta masiva afluencia de personas al hospital requiere que se sienten a conversar los responsables de emergencias, del prehospitalario, de la sala de internación, de la terapia intensiva, los directivos hospitalarios, los eticistas del hospital, que se sienten a conversar y dialoguen y saquen una pauta. Todos tienen que tirar para el mismo lado, no tienen que hacerse fuertes en su reducto y meter una coraza y decir, bueno, yo acepto esto y listo. Hay que solidarizarse entre gente del equipo. Esa solidaridad sería tal que, por ejemplo, un clínico vea a un paciente con criterio de terapia, pero con un mal pronóstico, y que directamente no vaya a golpear la puerta de terapia y decir tengo un paciente grave. Por ejemplo, que el clínico ya defina quién es el paciente que, a pesar de requerir terapia, por su cuadro clínico, no sería un candidato a ocupar una cama, aunque estuviera la cama disponible. Esa es la coordinación de un equipo institucional. Hay que tener, por supuesto, criterios de ingreso-egreso en cuidados críticos. Acá tener en cuenta esto: los adultos mayores, las comorbilidades y los escasos recursos en la terapia intensiva. La mayoría de los fallecidos son adultos mayores. Esto en realidad es datos de la primera ola. En la segunda también son la mayoría, pero no tanto como en la primera ola. Y en la medida que se avance en la vacunación, cada vez serán menos adultos mayores los que ocupen la cama de terapia. Ten en cuenta toma de decisiones multimodal, protocolos con evaluación continua, instituciones que tengan que tener criterios propios, ¿no? Y acá, por ejemplo, un adulto mayor, esto que mencionabas antes, el clínico o el que está en cuidados mínimos o intermedios, tiene la obligación de definir si su paciente tiene determinadas comorbilidades. Acá tienen varios ejemplos, qué puntaje tiene, escalas de fragilidad, escalas de performance, escalas geriátricas y expectativa de vida. Hay un montón, todo esto está publicado en la literatura, cualquiera puede acceder a esto y hacer un score. Y si el paciente es un paciente muy frágil, con poca expectativa de vida, con una mala performance, con una escala geriátrica que muestra que es absolutamente dependiente y con mucha comorbilidad, que no le vayan a golpear la puerta al terapista, que lo manejen en cuidados paliativos en clínica médica. Acá hay una propuesta, este es un ejemplo. Se puede tomar o se puede hacer otro, pero es obligación de cada institución tener un algoritmo de este tipo. En general partimos de los 70 años, alguno puede decir, no, yo quiero desde los 65, bueno, lo que quieran. Este es un ejemplo. Más de 70 o pluripatológico con neumonía COVID. Con neumonía COVID, ¿no? Pues, si no tiene neumonía, directamente no estamos hablando de otra cosa. Entonces, la primera división, ¿es robusto o es dependiente? ¿Y qué quiere decir que sea dependiente? Se le tiene que hacer una escala, por ejemplo, esta escala geriátrica de actividades independientes de la vida diaria, higiene, vestido, alimentación, etc. Y escala de fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? Acá hay 5 preguntas. ¿Está usted cansado? ¿Puede subir un piso por escalera? ¿Puede caminar una manzana? ¿Tiene más de 5 enfermedades? ¿Y perdió más del 5% del peso en los últimos 6 meses? Bueno, y la suma de respuestas te dice 0 robusto, 1, 2 prefrágil, 3 o más frágil. Entonces, con estas 5 preguntas, aunque hay muchas otras escalas de fragilidad, acá ponemos esta. Hagan cualquiera, pero hagan alguna. Entonces, si esta persona que viene en esta situación con neumonía, se le aplica la escala y es robusto, y el robusto, que es el no frágil o prefrágil, el que es independiente en las actividades básicas y el que es independiente o dependiente de las actividades instrumentales, se lo trata como un joven. Se lo trata como un joven. En cambio, si es dependiente, se le puede aplicar en actividades básicas de la vida diaria el score la escala de Bartel, que nos clasifica en leve, moderado y severo. Si es un leve, se lo trata como un joven. Si es un severo, se considera iniciar limitación del esfuerzo terapéutico. Y si es un moderado, nos preguntamos cuántas comorbilidades tiene. Si tiene 2 o más, lo vamos a tratar como un joven.
Ahora, si no tiene 2 o más, se lo trata como un joven. Ahora, si tiene alguna de estas, edad más de 85, neoplasia, demencia, disnea 3-4, delirio en la última internación, 4 más internaciones del último año, hemoglobina menos de 10, si tiene algo de esto, se considera iniciar limitación. Si no lo tiene, se lo trata igual que un joven. O sea, hay varios caminos por el cual una persona puede llegar a recibir el recurso crítico. Después, si es el último, el penúltimo, bueno, ese es otro tema. Sabemos que en terapia intensiva los recursos son escasos, y considerar la presencia de comorbilidad, el estado funcional, una expectativa razonable de beneficio, criterio de definición de lo que es un paliativo, y la presencia o no de directivas anticipadas. Establecer límites de atención. Se entró a terapia, pero no es que va a estar 80 días en terapia y sumando disfunción de órganos. Considerar segundas opiniones, discutir los criterios lo más temprano posible. Si uno limita el esfuerzo, eso tiene que figurar en el registro, no tiene que ser una práctica a escondidas. Y la sedación paliativa es una cuestión de obligación ética, moral, científica, en quienes no se va a hacer un tratamiento invasivo. Y tener que tener esta coordinación, acá pusimos no cosmética, porque uno a veces hace un acuerdo con el prehospitalario, la urgencia, medicina interna, cuidados intensivos, y todo sigue igual. Por eso esa coordinación tiene que ser no cosmética, tiene que ser real y se tiene que sentir el equipo. Esto es el año 1999, la Sociedad de Terapia Intensiva, por medio de su comité de ética, donde, bueno, estaba Carlos Gerardi y Paco Maglio como personas muy conocidas, bueno, y otros más, Butera, Juan Pacín, generaron estas normas, 1999, más de 20 años, pautas de abstención y retiro de soporte vital. Ya hace 20 años que los intensivistas dijeron, bueno, el soporte vital se puede no poner o se puede sacar. Muchas veces uno se horroriza porque uno quita un respirador. Lo están matando al abuelo porque quitó un respirador. Bueno, las pautas, hay que ver si cumplen las pautas, ¿no? Pero esto no es algo nuevo, no es eutanasia esto. Nosotros hace poco, el grupo SAM, con más de 60 instituciones, realizó un estudio multicéntrico para pacientes COVID en sala, con casi 5.000 internados. Pero vamos a ver el tema, sin entrar en detalle, el estudio no viene al caso ahora, vamos a ver el tema terapia intensiva. El 18% tenía criterios de terapia intensiva, pero solamente se usó en el 14.8%. Pero no fue porque no había cama. Se consideró en un 3.2 que no debían pasar por adecuación del recurso terapéutico. O sea, los clínicos vimos en un 17% más o menos los que requerían terapia intensiva, que no debían pasar porque el paciente estaba con mucha fragilidad, muy mal pronóstico, poca funcionalidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con los que entraron en terapia en este estudio, no? De 501 que pasaron a terapia, fallecieron el 54%. Y de estos 501 que pasaron a terapia, se ventilaron 312, o sea, de los que pasamos a terapia se ventiló el 60%. De esos murieron 200 casi, el 64%. Después la SATI publicó también un multicéntrico hace poco con 1.900 casos, de los cuales fallecieron 1.100. La mortalidad en Argentina global fue del 57.7%. Entonces, pacientes que tienen que ir de subir un escalón en los cuidados, puede ser de mínimo a intermedio, de intermedio a terapia, definir la prioridad, criterios generales de exclusión, criterios específicos, triage para entrar a terapia y triage durante la terapia. Entonces tenemos, por ejemplo, esto es tomado de la Sociedad de Terapia Intensiva de los españoles. Ellos clasifican pacientes de prioridad 1, 2, 3, 4. El 1 son críticos e inestables y esto no puede ser, el tratamiento no puede ser dado fuera de la UCI o UTI, tienen que entrar. Ahora, si precisan monitoreo, pero sin ventilación mecánica invasiva,
tendrían que estar en intermedia. Claro, en instituciones que tengan intermedia, que puedan hacer cánula de ventilación con cánula de alto flujo, eventualmente no invasiva. Una tercera prioridad son inestables y críticos, pero con escasa chance de sobrevida, lo que hemos visto antes, o están muy jugados desde lo funcional, desde su pronóstico, desde su comorbilidad, etc. No van a terapia. Y después, por supuesto, los que no tienen criterio de terapia, ¿no? Son los prioridad 4. Bueno, este es un ejemplo de los españoles. Uno lo puede tomar o no, pero tiene la obligación de tener una norma interna en su institución. Hay criterios generales de exclusión. Mal pronóstico. Aunque tuvieran terapia, mal pronóstico. Recursos que esa institución no tiene. Si necesita ECMO y esa institución no tiene ECMO, y bueno, no puede ir a terapia. O sea, y tampoco podemos conseguir derivarlo para ECMO, por ejemplo. Buen estado general sin criterio de gravedad, obviamente no van a terapia. Después hay criterios específicos que tienen que ver con cada órgano y parénquima. A modo de ejemplo, un trauma con un ISS y una mortalidad de más del 80%, quemadura de personas más de 60 años con 40% de superficie, PCR no presenciado, etc. Cada parénquima tiene sus criterios de irreversibilidad. Acá tenemos más. Entonces, cuando ingresan a terapia, uno tiene que buscar fallas orgánicas. Acá hay un modelo que les voy a presentar en la próxima. Este modelo busca fallas orgánicas, busca puntajes, y quienes tengan el puntaje más bajo tendrán la máxima prioridad para ARM y cuidados críticos, con discriminación positiva de niños, adolescentes y personas gestantes. Tener en cuenta que los pediátricos podrían estar fuera de estos scores y considerarlos en otro modelo normativo, porque tal vez los respiradores de los pediátricos sean otros, ¿no? Que tal vez ellos no tengan que competir por los respiradores de adultos, entonces tal vez haya que hacer otro triage para pediatría. Bueno, ¿qué criterio elegimos de guía? Bueno, acá tenemos 3 líneas. Uno que es para salvar a la mayoría, con un pronóstico de supervivencia, y toma el score SOFA, y según el punto de corte del SOFA te dan 1, 2, 3 o 4 puntos. El segundo, el que salva la mayor cantidad de años de vida, y bueno, habla de comorbilidades, impacto en la supervivencia, etc. También te lo clasifica en 1 o 4 puntos. Y hay un tercero que es principio de ciclo de vida, que es el más joven, tiene menos puntaje. Ahora, esta escala usa la línea 1 y la línea 2. No considera siempre la edad. La edad, la tercera línea, es solo para desempate. Solo para desempate. ¿Qué se hace en la terapia intensiva? Una evaluación regular, por lo menos cada 48 horas, por lo menos, y no por uno solo, sino por más de uno. Si no hay mejora o si hay un empeoramiento, decidir si sigue o si lo pasamos a paliativos y sale de la terapia intensiva. Y esto es lo mismo para los no COVID. Esto no es solo para los COVID, es para todos. Entonces, los pacientes que están en terapia intensiva pueden tener alta por mejoría, quienes son los extubados con respiración espontánea. Pueden seguir en terapia porque están respondiendo bien, se estabilizaron, mejoró la saturación, mejoraron las disfunciones, o puede andar mal. PCR con mal estatus neurológico, un shock irreversible, va empeorando la disfunción de órganos, etc. Bueno, estos andan mal, tienen que pasar a paliativos. Considerar una cosa, paliativos no es un lugar, es una estrategia. La estrategia de paliativos hay que darla en cualquier lugar de la institución. Si bien existen los servicios de cuidados paliativos en 1 de cada 10, la mayoría de los paliativos hay que aplicarlos en la terapia intensiva, en la sala general, en intermedio, en mínimos, en departamento de urgencias si el paciente está estancado por falta de camas. Es una estrategia el cuidado paliativo. No es que uno dice, bueno, como en mi hospital no hay, bueno, lo sigo ventilando. Bueno, después el tema de retiro del soporte vital, cuando no hay evidencia de obtención de efectividad, no hay que dejarlo solo por prolongar un cuadro de, digamos, si uno quisiera ser melodramático diría no prolongar la agonía, pero técnicamente, digamos, una inconsciencia permanente e irreversible, sufrimiento inevitable y desproporcionado,
irreversibilidad del cuadro, etc. Bueno, ahí no, hay que retirar los soportes y uno tiene mucho aval bibliográfico y legal. Y después sabemos que los que no van a tratamiento invasivo, bueno, tienen que ir a cuidado paliativo. Y el cuidado paliativo es una obligación moral del equipo tratante. Uno hoy en día no puede decir, yo no sé cuidados paliativos. En mi hospital no hay y yo no sé. No, no lo podemos decir hoy en día. Entonces, acá está el equipo de cuidados, si la institución lo tiene, o los propios equipos tratantes. La mayoría tienen que ser los propios equipos. La realidad es que no suele haber equipos en todos, y los internistas, que son los que más, la mayoría se bancan estos pacientes, tienen que capacitarse en esto. Entonces este equipo hay que armarlo con los médicos, enfermeros, salud mental, trabajo social y cualquier otro actor que sea necesario. Los médicos, que nos gusta liderar cosas, nos tenemos que capacitar en estas incumbencias, que son trabajar en equipo, a veces nos cuesta, comunicar, somos pésimos comunicadores, la comunicación debe ser oral, escrita, a colegas y al público, y esta comunicación incluye dar malas noticias, saber que el equipo es más que la suma de las partes, que el liderazgo lo podemos tener nosotros, pero no siempre nosotros, lo puede tener el enfermero, lo puede tener el trabajador social, cualquiera puede ser el líder para determinado paciente. O sea, los equipos que actúan con pacientes, no hay un líder de equipo, hay un líder, o sea, puede haber un líder de equipo, obvio, sí, pero en la situación individual debería haber un líder con el paciente, con la familia, y en general es la persona que más rapport establece con el familiar. Tened en cuenta que cuidados paliativos no es solo manejar morfina. El clínico que cree que si maneja bien la morfina sabe paliativo está muy equivocado. Tiene que saber comunicar. Hay situaciones específicas de COVID-19 donde tenemos que optimizar la comunicación para acompañar pacientes, para darle un soporte emocional a los familiares, para dar una atención cercana, individualizada. Sabemos que la asistencia presencial se limita, que hay que mejorar el teléfono, la videollamada, que esto en algunos países ha pasado, que se habiliten lugares especiales, inclusive en Argentina, en algunos sanatorios que tienen lugar, esto se ha podido hacer, habilitar lugares. Después hay hospitales donde los médicos no tienen ni para dormir dignamente, entonces en algunos hospitales esto no se puede hacer. Este es un programa que trató de implementar hace un año el gobierno de la ciudad, el programa Star COVID, no anduvo del todo bien. La idea era buena, ¿no? Era para acompañar, era un equipo itinerante, pero bueno, después tenía que andar por todos lados, morían un montón de personas por día, entonces no anduvo del todo bien. Para acompañar y contener a los internados, aislados, para favorecer la recuperación de los pacientes por contención psicosocioespiritual. Ojo que lo espiritual no es sinónimo de religioso, ¿eh? Hay espiritualismo religioso y no religioso, digamos. Y continuar el acompañamiento y o terapia de duelo para los familiares. Bueno, entonces acá hay un algoritmo, hay un equipo de soporte espiritual y duelo, como les dije antes, confesional o no confesional. Bueno, para que trabaje con pacientes en espacio de contención de despedida o familiares y allegados. Otra cosa que también nos pasó desde el punto de vista ético, que nos olvidamos de otras patologías, ¿no? Y en realidad nos seguimos olvidando de otras patologías, porque ahora está un poco más visibilizado este tema. Los carteles es, acá no se atiende, solo se atiende COVID. Uno llega a una institución, no, solo COVID, váyase a su casa. Le duele el pecho, váyase a su casa y tómese un paracetamol. Y bueno, de esta forma muchas urgencias murieron en domicilio. Y a su vez los pacientes no querían ir. Por un lado eran expulsados del sistema y por otro no iban, pues ya sabían que iban a ser expulsados, pero a su vez consideraban que estaba bien que no vayan porque en el hospital estaba lleno de COVID. Y a veces la ambulancia llegaba a atender a una persona a su domicilio en situación crítica y le decía, usted está para internarse, ¿quiere internarse? Pero mire que hay COVID, ¿eh? No, entonces no. Bueno, esto pasó, a mí me lo contaban los familiares de los pacientes muertos que morían en domicilio. Pasó. Entonces, esto
El comité de ética hizo una propuesta, bueno, no hubo repercusión, pero la gente tiene que hacerse sus exámenes periódicos de salud, la gente tiene problemas de salud nuevos, agudos o no agudos. Y a su vez hay patologías crónicas, hay hipertensión, hay diabetes, hay dislipemia, que dejaron de hacerse los controles. Oncológicos además, ¿no? Bueno, los puntos clave serían que el 80% de las personas van a desarrollar síntomas leves, no van a requerir internación, el 15% irá a sala general, el 5% requerirá terapia intensiva, la mitad de esos va a estar ventilado, más o menos cifras coincidentes con los estudios que hicimos en Argentina. Sabemos que los recursos van a escasear. La verdad que no hemos tenido, la verdad que en Argentina, por lo menos hasta ahora, en la ola 1, en la ola 2, no hemos tenido ese problema. Pero bueno, tiene que haber transparencia y la asignación tiene que sustentarse en criterios que sean objetivos, técnicos, neutrales y verificables, más que nada para la famosa última cama. Un adendum vamos a ver que es dentro de lo que es la ética, esto que empezó a ver, fíjense, el Ministerio de Salud empezó a, si bien se publicó un poco antes, empezó a poner una palestra en septiembre. Las personas en situación de últimos días o últimas horas. Ustedes van a recordar estas noticias, de la gente que murió y la familia no pudo despedirse para no dejar entrar, por ejemplo, a San Luis, no se pudieron despedir en Chivilcoy, en Córdoba. No llegaban, o sea, los familiares no llegaban, ¿no? En la frontera los paraban, digamos, ¿no? Bueno, estas fueron noticias que impactaron en ese momento. Entonces, todo este grupo de sociedades científicas tomó el mando de hacer un documento que se hizo, y ese documento lo tomó el Ministerio de Nación y lo llamó Recomendaciones para el acompañamiento de pacientes en últimos días y horas de vida. Estos son los autores del documento pertenecientes a todas esas sociedades, que en realidad esto ya se venía viendo, esto ya en Estados Unidos lo venían charlando, en Madrid, en el Comité de Bioética Español, en Lanzarote en España, documento de Valencia, Extremadura, de Murcia, y en Argentina después lo trabajó Provincia de Buenos Aires, lo trabajó Neuquén, el Hospital Rossi de La Plata, Río Negro, el Hospital Sommer, la Municipalidad de Ayacucho, el Lanari, el Sanatorio San Carlos, el Gobierno de la Ciudad, Córdoba, la Mater Dei, el Comité de Ética de Sati, estos son el Hospital Muñiz. Bueno, brevemente, ¿de qué constaba este documento? Bueno, o cuál es el resumen. La soledad es una realidad para todos los que se infectan con SARS-CoV-2. El camino habitual es, bueno, una pequeña febrícula, un infiltrado, bueno, a la sala, aislado, empeora, pasa, bueno, ahí por lo menos todavía podía hacer alguna videollamada familiar, pasa a la terapia intensiva, se le intuba y bueno, listo, muerte en soledad en el 60% de los casos, digamos, ¿no? No se consideran situaciones especiales, mujeres en trabajo de parto, menores de edad, personas con problemas mentales, autismo, discapacidad, personas que tienen que estar acompañadas durante la internación. No se garantizaban aspectos que permitían la muerte digna, pero también es una realidad que los establecimientos tienen distintas posibilidades, distinta cantidad de personal. La idea es que, bueno, cada establecimiento tenga protocolos para que la muerte en soledad sea cada vez menor. Pero falta personal, el que queda está muy sobrecargado, no tengo la infraestructura, no tengo los espacios. La enfermera no siempre está disponible para verificar que el familiar se coloque adecuadamente el equipo de protección personal, por ejemplo, o simplemente para guiar la atención, porque a veces hay una para 2 ventilados, o están todos pronando a un paciente.
Entonces, la idea o la propuesta es el armado de un equipo especial para estas situaciones, con médicos, enfermeros, psicólogos, profesionales del trabajo del área social, que tengan adecuada estrategia de comunicación, que sean los interlocutores. La propuesta es que los acompañantes que estén con estas personas tengan entre 18 y 60 años, que tengan buena salud, que no tengan embarazo, que no tengan factores de riesgo. Hoy en día, este documento es de septiembre, hoy en día podríamos agregar que estén vacunados, que tengan las 2 dosis, que exista un consentimiento informado donde se aclare el riesgo potencial, que se le explique los procedimientos permitidos y desaconsejados en la habitación del familiar infectado, que a su vez el familiar tenga apoyo y contención por salud mental para situaciones de fin de vida y duelo, que el familiar se puede llegar a considerar un contacto estrecho si hubo alguna falla en las medidas de cuidado, y que eso si es un familiar transitorio, si es permanente, directamente tiene que ser considerado un contacto estrecho. Tratar de que si la condición lo permite, que tenga videollamadas. A su vez, tiene que haber recomendaciones para el manejo y destino posterior del cadáver. La institución tiene que tener supervisión y contención del equipo de salud. Acá es muy común que el profesional de guardia termina, pasa la guardia y se va. Se va a otro lado a hacer otra guardia, capaz. Y espacio para un debriefing no hay, o no se lo busca, o no le interesa, o no sabe que sería conveniente que lo tenga. A su vez, la institución tendría que evaluar elementos de burnout, elementos de estrés postraumático. Nosotros estamos haciendo investigaciones donde encontramos que relevamos 350 médicos argentinos en la pandemia, y hay altos índices de 2 de los 3 índices de burnout, y elementos de estrés postraumático hay en el 50%. Bueno, después es importante que haya gente que sepa paliativo y gente para soporte espiritual y duelo. Y esto es para los COVID y es para los no COVID. O sea, es para todos. No es que esto, digamos, el COVID nos ayudó de alguna forma a decir, bueno, tenemos que hacer normas, pero las normas tienen que ser para todos, ¿no? Y a su vez, esto es dentro de lo que es la internación. El Comité de Ética de Nación, a su vez, hizo un complemento a esta recomendación que es para lo interjurisdiccional, o sea, sugiere acuerdo interjurisdiccional para evitar que pasen estas cosas, que te paren en una frontera provincial, porque estaba yendo a ver a un familiar que estaba en últimos días, que haya acuerdos mínimos que no obstaculicen los derechos de las personas, y que esto sea difundido para que la población conozca sus derechos. Y a su vez tener en cuenta que las estrictas medidas necesarias para evitar la propagación viral tienen que ponderar con los posibles perjuicios en la salud psicosocial de las personas y de la comunidad. Perjuicios que resultan del aislamiento, y en particular las personas en proceso de fin de vida y la imposibilidad de estar acompañándolas. Bueno. Excelente, Pascual, muy completo, la verdad, muy claro. Y también está bueno para ver la evolución, ¿no? De todo lo que, cómo fue pasando y cómo fuimos concibiendo todo, del no entre al realmente nos damos cuenta de que necesitábamos que entren. Y nada, la verdad que es muy interesante este recorrido, pensándolo ahora con un año y medio de perspectiva encima. Y vaya a saber dentro de un año cómo es esta clase, ¿no? Porque hay diferencias con la del año pasado. Totalmente. Y digo, el año pasado cuando hacíamos esto, pensábamos, che, mirá, ¿cómo vamos a estar? ¿Dónde vamos a llegar? Y independientemente de todos los cuestionamientos y todos los aprendizajes y los errores que se hayan cometido y demás, digo, no, como vos decís, salvo en circunstancias puntuales, pudimos lograr que cada persona que necesitara oxígeno lo tuviera y que cada persona que necesitara atención médica lo tuviera, y
en más lugares con más dificultad, con menos dificultad. Hoy charlábamos con gente de la DINESA y recordábamos cuando fuimos a Orán y cosas así, digo, fue una circunstancia muy particular, pero así, digo, pudimos lograr lo que pensamos que nos iba a superar, que la hora nos iba a tapar, y la verdad que no haya ocurrido es un mérito de todos los que trabajaron, y muchos lo están pagando y lo estamos pagando con la salud mental también. Así que lo último que vos recalcabas, esto de la importancia de reconocer la necesidad de un debriefing, de un diffusing, de empezar a pensar en la salud mental de aquel que estuvo en la primera línea, es algo crítico, sin duda. Bueno, creo que si no hay preguntas, cerramos acá. Te agradezco, Pascual, infinitamente por la participación, y bueno, con esto cerramos. La clase va a estar disponible en el campus para que los que no pudieron participar la puedan ver. Bueno, chao. Éxitos. Chao, chao, chao.